Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Sé que nos toca un horario complicado después de la comida, así es que espero que pueda ser un panel interesante para todos los que nos hacen el favor de acompañarnos. Agradezco antes que nada a la TAM Summit Data Explode por la invitación. La verdad es que me siento muy contenta de poder moderar este panel sobre tecnología sostenible. Creo que es un tema muy relevante y platicábamos con Germán justo antes de entrar, que llamaba la atención mucho hablar sobre inteligencia artificial, la nube, la tecnología, pero que no hablábamos mucho sobre el tema de sostenibilidad. Entonces tenemos el reto de compartir un poquito más con ustedes sobre este tema que creemos que es muy relevante en el tema de la tecnología. Y me acompañan unos extraordinarios panelistas que ya nos hizo favor Sonia de dar una breve introducción, pero que me voy a permitir entonces dar comienzo al panel. Creo que es unos panelistas muy variados que nos permite también enfocar desde distintos puntos de vista este concepto de sostenibilidad. Y siempre que nos toca platicar de estos temas, a mí me gusta enfocar desde el principio de qué entendemos por sostenibilidad. Y finalmente, si el concepto es que podamos tener nuestros negocios funcionando en el largo plazo, siendo conscientes de los impactos que tenemos y cuidando estos aspectos del ESG o ASG como conocemos, la parte ambiental, social y de gobernanza, pues hace mucho sentido que también tengamos este concepto financiero porque tiene un impacto económico fuerte y expertos en la parte de tecnología. Entonces, sin mayor preámbulo, me voy a permitir comenzar contigo, Germán. En este tema de sostenibilidad, normalmente a los clientes les preocupa entender cuáles son las estrategias sostenibles de las empresas antes de adquirir cualquier producto o servicio. ¿Cuál ha sido tu experiencia en cómo lo manejan las empresas en términos de a lo mejor las mejores prácticas, pero también cómo puede ayudar la tecnología a hacer disponible esta información de los productos y servicios que se ofrecen en el mercado? Muchas gracias. Pues miren, la compañía que yo represento, Estivo Systems, es una compañía de origen danés. Tiene 227 años, o sea, se fundó antes incluso de que Colombia fuera una república o igualmente México. Y se ha venido reinventando siempre desde la perspectiva de los datos. Hoy, el tema de sostenibilidad en Europa pues es un tema latente. Hay 600 estándares ya definidos que están disponibles para que las compañías puedan cumplir sus requerimientos de sostenibilidad. Desde el punto de vista del proceso hay dos componentes. Uno, pues ver quiénes son los stakeholders. Si es una empresa de consumo masivo o de manufactura, pues tendrá que ver si exporta, cuáles son sus requerimientos de exportación en términos de sostenibilidad. Si importa, cuáles son los requisitos del país que recibe los materiales en términos de sostenibilidad. En ese sentido, la tecnología, que es la solución que nosotros tenemos, cuenta ya con esos 600 data sheets o plantillas que lo que permiten es correr un diagnóstico sobre la información que tengo y poder decirle a la compañía qué tan lejos o tan cerca está el cumplimiento de esos estándares de cara a los temas de sostenibilidad. Rápidamente, el 7 de julio se prohibió el uso de plástico de un solo uso en Colombia. Eso significa que ya los desechables, tenedores, cucharas, las bolsas para empacar productos, los vinipels para embalar los pallets están prohibidos. 2 años discutiendo esa regulación, hoy es una realidad y las compañías, en lugar de aprovechar eso hoy para obtener beneficios financieros, hoy lo que están es pues a puertas de tener multas por cuenta de la regulación. Muchísimas gracias, Germán. Y Santiago, me gustaría continuar contigo para poder entender, porque hemos escuchado mucho en torno a la nube, pero ¿realmente es algo que puede brindar un beneficio para las empresas que están cuidando su huella ambiental? Sí, hola a todos. Mi empresa, empezamos operaciones hace ya casi 12 años. Somos una empresa mexicana, actualmente ya operamos también en Colombia, operamos también en España. Y en este camino hemos ayudado a ya más de 5,000 empresas a migrar a la nube, por muchas razones, ¿no? Y empresas que son muy variadas, empresas que van desde un startup de 5 personas hasta
transnacionales, bancos. Una de las principales ideas de la nube es la eficiencia, y la eficiencia en todos sus sentidos. Por supuesto, también cubriendo lo que es la sostenibilidad. La nube te da ciertos beneficios que podemos mencionar para empezar. Uno es consolidación. Es mucho más fácil tener un ambiente sostenible, buscar emisiones cero, tener reciclaje de materiales, además de muchos otros beneficios tecnológicos que no es el foro, eso lo hablamos en foros de data y de AI, pero hablando de sostenibilidad, el hecho de tener centros de datos con tecnología de punta, que se está atendiendo para el 2030 en los principales jugadores, hablo de empresas de las cuales somos socios nosotros, como Google y como AWS, ya con esos objetivos de para 2030 sus centros de datos estar con cero emisiones, ¿no? No nada más el tema de carbono, también el tema de renovación de materiales y también sostenibilidad en todos sus sentidos. Entonces, para los clientes de todos los tamaños, es un golpe rápido, es un quick hit, como dicen los americanos. Es rápido, una empresa que tendría que trabajar años en obtener certificaciones, años en llegar a ese nivel de emisiones tan bajo, años en tener esos reportes que vamos a platicar más adelante que se tienen en la nube, lo puede lograr en unas cuantas semanas, ¿no? Puedes tener toda esta información y puedes estar tranquilo que la eficiencia que se tiene, la cual por supuesto te beneficia en temas económicos, ¿no? Vamos a poner el ejemplo unitario más básico. No es necesario tener una máquina, un servidor en este caso, encendido todo el tiempo, si es que no lo requieres. No necesitas tener una máquina de las mismas características encendido todo el tiempo, si es que no se requiere. Entonces introducimos un concepto como elasticidad, donde una empresa, vamos a poner ejemplos de los más clásicos, una empresa como Netflix, ¿no? Todos aquí utilizamos Netflix. La cantidad de servidores que requiere Netflix para atendernos a todos nosotros es brutal, pero no es la misma todo el tiempo. ¿Están de acuerdo? O sea, a las 9 de la noche en México, cuando sale la nueva serie de... ¿Qué nos gusta ahora en México? ¿No? La de Luis Miguel. No, todos estamos metidos viendo la serie, pero tal vez en Asia están durmiendo. Y aquí estamos viendo la serie. Y a las 10 de la noche se cae. Ya todos nos vamos a dormir. Si Netflix estuviera en el paradigma anterior de la tecnología, ese pico lo tendría que mantener 24/7. Y eso significa emisiones brutales. Estamos hablando de 10x, 20x. Ahora hablamos de elasticidad. Utilizamos los recursos por segundo, en base a la demanda que se tiene por segundo. Ese es el concepto básico. Hay muchos otros que podemos platicar, pero son los grandes beneficios que democratiza la nube y que permite que cualquier ser humano, cualquier empresa de cualquier tamaño pueda acceder en unas cuantas semanas, unos cuantos días o a veces en unas cuantas horas. Muchas gracias. Mil gracias. Y bueno, Jorge, al final todo se maneja por la parte económica, ¿no? O sea, todo el mundo quiere ser verde hasta que se entera de lo que cuesta, ¿no? Y ahí empieza a ver qué estrategias puede implementar. ¿Qué desafíos se enfrentan desde la parte financiera cuando una empresa quiere establecer una estrategia de sostenibilidad? Bueno, no, creo que algo importante que tú comentaste al inicio es la definición de sostenibilidad o sustentabilidad, ¿no? Como lo conocemos en México, que está asociado a ese valor de largo plazo que tú comentabas, ¿no? De las empresas que van haciendo negocio y cómo a través de ese tiempo de que van haciendo negocio van conviviendo con los asuntos ambientales, los sociales y la gobernanza, que es la parte final, ¿no? De la transparencia que tienen que tener las compañías para informar, para preocuparse por esos asuntos, se vuelve sumamente relevante, ¿no? Obviamente, cuando lo vemos en la perspectiva hoy de inversionistas, de interesados, ¿no? en las empresas, lo que vamos a ver es que cada vez hay más interés en conocer las estrategias, ¿no? Pero también los datos, ¿no? O sea, los indicadores que las compañías tienen ahora
o que se espera que tengan, ¿no? Respecto al consumo energético, el agua, la medición de emisiones de gases de efecto invernadero, temas de inclusión, de diversidad, de la composición de los consejos de administración y los órganos de gobierno. O sea, estamos hablando de un mundo de información tal vez distinta a la que hoy vemos en las finanzas, ¿no? En ver balances, estados, resultados. Bueno, pues ahora lo que estamos esperando es que las compañías también puedan reportar ese tipo de información. Y al final, dentro de ese componente, lo que estamos hablando son de datos, ¿no? O sea, datos. Y entonces cuando las compañías empiezan a ver, oye, ¿qué tengo que hacer para reportar este tipo de indicadores que me están pidiendo mis inversionistas, mis interesados, incluso hasta los mismos clientes, que ahora también las generaciones van como enfocándose a qué hacen las empresas para, digamos, ayudar, ¿no? O qué tanto no ayudan en la parte ambiental y social? Pues bueno, todo ese tipo de datos hay que recabarlos ahora, hay que procesarlos, hay que hacer cálculos para determinar las emisiones y reportarlas. Entonces, ese tema de tecnología al final es súper importante, obviamente el uso de datos, ¿no? Para poder hacer esos cálculos y sobre todo entender que este tema, digamos, los factores ESG están inmersos en muchas áreas de la compañía y tienes que generar, digamos, esa capacidad tecnológica para poder recabar esos datos y luego darles forma y reportarlos, ¿no? El reto que nos vemos en las compañías hoy es que creo que algunos no saben por dónde empezar, ¿no? O sea, realmente no saben dónde estoy parado, qué tengo que hacer, cuáles son los requerimientos regulatorios, ¿no? Qué tengo que cumplir, cómo me voy a ver en la película cuando empiece a reportarlo. Entonces, tiene que haber obviamente una estrategia, ¿no? Que también tenga ese conocimiento de los riesgos, ¿no? Que tienen estos factores ESG en la operación, las oportunidades que hay también, porque obviamente en este mundo hay oportunidades también, no todos son riesgos, ¿no? Entonces las empresas tienen que empezar a entender cómo ese negocio lo voy a ir alineando, ¿no? hacia esa convivencia con los factores ambientales, sociales y cómo tengo que ir reportándolo, ¿no? Entonces el reto creo que está en entenderlo, ¿no? En que las organizaciones, vamos, en las distintas áreas que tienen, vayan entendiendo qué implica este tema de asuntos ambientales y sociales, ¿no? Y entender cómo la compañía los tiene que ir enfrentando. Obviamente eso es un mundo cambiante. El cambio climático obviamente hoy lo representimos más, ¿no? Y vamos viendo que hacia adelante pues va a haber muchos más requerimientos regulatorios, mucho más escrutinio, ¿no? Por parte de los interesados en ver cómo las compañías pues van a ir avanzando, ¿no? En estos temas, obviamente procurando pues esta parte de la sostenibilidad, ¿no? Pues de las empresas, de las economías, del mundo en realidad. Entonces creo que por ahí va el reto de entender que los datos son importantes para generar la información. Muy interesante, y la verdad es que es una cantidad importante de datos. Entonces, cuando hablamos de la consolidación y sobre todo cuando hablas de transparencia, pues tiene que haber una trazabilidad, ¿no? De esa información. Y no es tan fácil cuando te enfrentas ya, cuando es una obligación, cuando son directivas, cuando ya es obligatorio. Hoy en México creo que tenemos una oportunidad, y lo estábamos platicando justo antes, Germán, de dar ese primer paso, ¿no? De estar preparados antes de que sea una obligación y que ya te implique un costo más considerable. Y no hay que olvidar que en México estamos hablando que más del 74% de las empresas son pymes y mipymes. Y a lo mejor siempre cuando pensamos en estos conceptos de sostenibilidad nos vamos a esas grandes empresas, ¿no? Que a lo mejor tienen ya muy estructurado un área de sostenibilidad, pero no forzosamente es así. Entonces, platícame, Germán, cómo desde Estivo Systems ayudan a las empresas a enfrentar justo estos desafíos cuando tienen sus metas de sostenibilidad o estas estrategias de sostenibilidad. Pues lo primero es salir de la zona no sé que no sé. Lo primero que ayudamos nosotros es a decirles, bueno, ahora el cliente dice, ahora sé que no sé. Y estoy expuesto a un riesgo a mediano o largo plazo. Y ahí, pues, la fórmula de la Coca-Cola, como le decimos nosotros, es esas 600 estándares ya disponibles, ya incorporados para poder generar un assessment rápido de la información que yo tengo en mi compañía. Estamos hablando de información maestra, de información básica de refacciones o repuestos, de productos, de insumos, de clientes, de proveedores, de activos fijos, en fin, de cualquier gama de información, de tipos de dominios de datos que ustedes tengan. Una vez se hace ese diagnóstico, ese assessment, allí lo primero que decimos es, bueno, hay un gap del 50% en información que te hace falta. Y ahí es donde hacemos el vínculo con AI. ¿Por qué? Porque AI ya es una realidad y se puede aplicar para completar esa información que me hace falta.
Si no la tengo definitivamente en ninguna de mis fuentes de información, pues seguramente esa información está disponible afuera y la puedo traer para poder enriquecer esa información y saber qué tanto puedo completar la información que requiero para cumplir con el estándar. Y a partir de allí se generan las políticas, qué tanto debo cumplir con base en el requerimiento de importación o de exportación o el requerimiento de mi cliente en términos de la reputación de la marca, ¿no? Porque al final del día hoy el consumidor también es nuevo en el sentido de que le importa que su marca, que a donde él va y compra, pues tenga consideraciones de sostenibilidad. Entonces, esos indicadores se generan allí en la plataforma y se van haciendo reportes que permiten ir auditando qué tanto se requiere mejorar y qué tanto hay que actuar en uno u otro proceso para mejorar esa información. Muy bien, Germán, muchas gracias. Y Santiago, para los que no estamos tan metidos en los temas de tecnología de información, la nube suena muy bien, pero la verdad es que me gustaría entender con ejemplos más concretos realmente cómo es que se puede utilizar de forma sostenible. Ya nos platicabas de este caso de Netflix, ¿no? Que te permite esta elasticidad, pero si nos vamos a lo mejor a empresas que no sean de un tamaño tan grande como Netflix, ¿cómo podemos realmente de forma concreta entender con ejemplos cómo usar la nube de forma sostenible? Sí, por supuesto. Creo que aunando a lo que bien mencionaban, lo primero son datos, ¿no? Y cruzado con estándares. La tecnología de nube nos permite democratizar porque cualquier empresa pyme puede acceder y eso ya lo tienes listo. O sea, tú no tienes que crear los reportes, no tienes que hacer los cálculos, no tienes que hacer un cruce, específicamente en los temas de tecnología. Una empresa abarca muchos temas más además de tus servidores, pero hablando de tecnología, cualquier pyme puede abrir una consola de cualquier nube por lo menos yo conozco las 3 principales que se manejan en México, y en 5 minutos levantas una máquina y tú ya tienes acceso a reportes de esa máquina, cuánto CO2 está consumiendo. Y tienes recomendaciones de qué puedes hacer para disminuirlo. Tienes proyecciones de cuánto vas a estar consumiendo en un mes, un año. Tienes proyecciones de qué regulaciones estás cumpliendo, cuáles no estás cumpliendo. Y eso lo tiene cualquier empresa en cuestión de minutos, lo cual ya es una maravilla, ¿no? Específicamente para tu uso tecnológico. Y ahí te abarca todo, porque no es nada más el servidor, es tu almacenamiento, cuántos gigabytes o terabytes tienes arriba, tu uso de ancho de banda, tu uso de cómputo, tu uso de inteligencia artificial, todo se refleja directo o indirectamente en un consumo, ¿no? Eso es algo que es una maravilla para cualquier empresa. Y si vas de la mano con los compromisos públicos que tienen estas empresas, sabes que tienes un aliado, porque tú trabajas para qué puedo hacer yo en mi cancha para consumir menos, pero sabes que en paralelo estas empresas tienen compromisos muy fuertes de estar disminuyendo el neto que se utiliza por cada uno de estos servicios. Entonces, así es como lo podemos hacer, no quiero decir fácil, pero un poquito más sencillo, ¿no? Y lo que decían es adelantarnos, creo que eso es clave. En nuestros países todavía no tenemos regulaciones tan estrictas, pero sabemos que vienen, ¿no? Siempre hay que fijarse en lo que está pasando en Europa, hay que fijarse en lo que está pasando en otros países, y ahí ya tenemos repercusiones económicas directas sobre empresas que no cumplen con esas recomendaciones o regulaciones ya de cualquier tamaño. Entonces es importante que nos adelantemos para que cuando lleguen a nuestros países ya estemos listos. Además de hacerlo no solamente por regulación y no solamente por plata, también porque lo queremos hacer y así debería ser, ¿no? Entonces esa es mi idea. Muchísimas gracias, Jorge. Platícanos un poquito qué papel juegan las herramientas TIC en la promoción de esta inclusión financiera, para que podamos entender un poquito también el impacto desde la parte económica. Pues bueno, obviamente pues la tecnología tiene un largo alcance, ¿no? Para la generación de servicios financieros, obviamente, digamos, rompe esas barreras, digamos, de la geografía,
obviamente incluso de los factores socioeconómicos también. Obviamente creo que la tecnología también te permite analizar los perfiles, por ejemplo, de las personas para poder ofrecerles productos financieros, ¿no? Tanto de crédito como de ahorro. Obviamente nosotros creo yo que como país también nos hemos enfocado mucho a promover, ¿no?, la tecnología en materia financiera. Digo, tenemos una ley FinTech, ¿no?, que se publicó en el 2018, tal vez necesita más impulso, pero hay esos intentos en países como en México, como en Brasil, como en Argentina. Vamos, como que esa visión que tenemos de poder generar tecnología, servicios financieros a través de la tecnología es relevante. Obviamente también sabemos que en nuestros países también estos pequeñas, medianas empresas, ¿no?, las micro, pues también requieren de muchos servicios financieros que también creo que están asociados más al tema de tecnología, y que a final de cuentas eso también permea hacia la propia sociedad y a la mejora, digamos, del bienestar, ¿no?, que existe en las poblaciones. Entonces, obviamente, pues todos esos temas de inclusión, ¿no?, que tienen que ver con la tecnología son súper relevantes. Nosotros tenemos un estudio que se hizo también respecto a esta innovación en la inclusión financiera, y bueno, obviamente lo que pues marca es que en realidad pues la oportunidad de generar negocios en México, ¿no?, basados en tecnología, en la innovación de la inclusión financiera, pues puede llegar hasta 7,000 millones de dólares, ¿no?, en un estudio muy general que se hizo. Entonces, como que en realidad, pues creo que hay mucha oportunidad, ¿no? Hay mucho, como sabemos, nuestros países tienen, en este caso en particular en México, pues segmentos de población, pues que les falta bancarizarse, ¿no? Y todo eso tiene que ver también cómo ese diseño de los productos basados en la tecnología los puede alcanzar y sobre todo los puede beneficiar, ¿no?, en ese sentido. Obviamente creo que parte de la inclusión financiera tiene también que ver con que el acceso a los servicios sea económico, que sea realmente provechoso para las empresas, ¿no?, locales, las pequeñitas y las personas, y que también eso cambie de alguna manera pues la visión que tiene también mucha de la población respecto a los servicios bancarios, ¿no?, que a veces, digamos, los ven con cierto tiento, ¿no? Entonces creo que todo eso tiene que ayudar, ¿no?, a generar una mayor inclusión, y vamos, y creo que también es notorio que en el país vemos a muchas empresas de tecnología financiera llegando, ¿no?, y innovando y ofreciendo cada vez más servicios ya mucho más digitales, y vamos, de ahí es donde empieza la competencia, que creo que beneficia a todos, ¿no?, pero también alcanza a aquellos donde tal vez la banca no lo ha hecho hoy en día, ¿no? Muchas gracias. Y sí, la verdad es que hablar de tecnología es complicado, pero cuando te metes a bancos, ahí también da un poco de recelo si no lo entiende uno muy bien. Germán, y platicabas hace ratito sobre la relevancia también de la inteligencia artificial y cómo esta está influyendo en todos los procesos organizacionales, pero también considero que puede ser una gran ayuda cuando tienes que tomar decisiones dentro de los negocios. Platícanos un poquito cómo puede ayudar la inteligencia artificial en estos aspectos. Sí, pues de cara a la plataforma que nosotros ofrecemos, pues obviamente estamos en la era de la inteligencia artificial, ya hay componentes dentro de la plataforma que nos ayudan a eficientar procesos y automatizar pues, diferentes tareas. Entonces, por ejemplo, una herramienta de Machine Learning para lograr duplicar de diferentes bases las personas y saber que esa persona vive en tal lugar, que está cerca o lejos de su trabajo, que está casado o no está casado, que tiene hijos, que no tiene hijos, cuál es su hábito de consumo. Esas herramientas ya están incorporadas en las soluciones y son pues 100% aprovechables. Otra es cuando un distribuidor o un retailer compra un producto, pues que la inteligencia artificial puede ayudarle no solo a enriquecer la información del producto, sino a validarla, sino también a clasificarla correctamente, porque dependiendo de dónde la clasifique, pues va a poder tener mayores o menores márgenes a la hora de vender. Eso al final del día lo que hace es una convivencia entre inteligencia artificial que está disponible afuera con inteligencia que, como acá nos explicaron en una de las presentaciones, también herramientas de software que ya incorporan soluciones de inteligencia artificial y que con seguridad van a apoyar a los clientes para tomar mejores decisiones. Miren, hoy por hoy hay cierta contracción del sector retail en algunos países. Y eso le pega directamente a las empresas de CPG y de manufactura. Y ahora, ¿cuál es el mayor interés de las empresas de CPG y de manufactura? Aumentar sus márgenes, porque se ven reducidos por cuenta de la contracción que tiene la cadena más adelante.
Y ahí nos buscan, nos dicen, oye, es una situación real, necesito mejorar mis márgenes, ¿cómo nos vas a ayudar? Bueno, pues entonces allí lo que hacemos es aprovechar la tecnología, mejorar los datos de los clientes, usar todas estas tecnologías de inteligencia artificial para eficientar procesos y con suerte ayudar a que se vuelva una realidad ese tema de la reducción de los márgenes. Muy bien, muchísimas gracias. Santiago, si yo soy una empresa y quiero empezar a utilizar la nube de forma sostenible, ¿cuáles son los pasos que tengo que seguir? ¿Por dónde empiezo? Creo que el primer paso es la conciencia. La sostenibilidad tiene mucho que ver con la conciencia y con la información. ¿Por qué? A veces no nos damos cuenta, pero nosotros como consumidores de tecnología tenemos mucho poder si es que tenemos conciencia. Yo sé que ahorita en estos foros todos hablamos de inteligencia artificial, todo es GenAI, ¿no? Y está muy bien, a mí me encanta y lo vendemos y lo implementamos, pero ¿y se acuerdan que hace 2 años todos hablamos de cripto? Todo de cripto, pero pónganse a pensar, ¿en algún momento nos hemos puesto a exigir en base a la sostenibilidad? Cuando hablábamos todos de cripto, alguien se puso a pensar, oye, está bien, yo voy a utilizar cripto, lo voy a implementar en mis sistemas, voy a comprar y voy a tener mi wallet, pero voy a exigir que haya sostenibilidad en esos productos. No lo hacemos mucho y no nos enteramos. Es muy distinto comprar Bitcoin a comprar Ether, ¿sí? Se calcula que actualmente el tener el blockchain de Bitcoin a nivel mundial operando es equivalente a las emisiones de carbono de Nueva Zelanda. Todo el país, todas las emisiones del país es lo que necesitamos de energía y emisiones de CO2 para mantener el blockchain de Bitcoin, ¿no? Y de repente nos enteramos, o alguien nos enteramos, oye, hay ciertas criptomonedas que ya tienen algoritmos más inteligentes, que no utilizan minería en fuerza bruta, lo cual genera mucho CO2, y utilizan tal vez modelos de tenencia. Entonces, como consumidor, yo tomo decisiones. Si voy a utilizar criptomonedas, voy a utilizar las criptomonedas, o va a haber una parte de mi decisión que va a estar tomada en base a cuál tiene una economía más limpia. Ahora nos encontramos 2 años después. Estamos todos hablando de GenAI. Todo es GenAI, ¿no? Llegas a la cara, ¿sabes? Después de estos foros y sueñas con GenAI. Pero nos tenemos que poner a pensar, ok, tenemos la oferta de ChatGPT, tenemos la oferta de Copilot, tenemos la oferta de Gemini, de Google, pero nos tenemos que poner a leer e investigar quién está haciendo las cosas más inteligentes, quién tiene los modelos más avanzados, pero también nos tenemos que poner a investigar quién lo está haciendo de una manera más sustentable. La realidad es que todos los proveedores de nube ahorita están teniendo un gran reto en la sustentabilidad, porque la inteligencia artificial generativa jala muchísima energía y genera mucho CO2. Se tiene que corregir. ¿Se puede hacer y se va a poder hacer inteligencia artificial generativa que no contamine? Sí, pero tenemos que exigirlo, ¿sí? Necesitamos una eficiencia algorítmica, así se llama, mayor, para que no encontremos datos ahorita que los proveedores de nube principales del mundo en el último año subieron 48% sus emisiones de CO2. ¿Verdad? Porque cuando vendes un producto tienes que decir todas las partes, ¿no? Eso está mal. Y eso, el principal motor es que estamos proveyendo motores de inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo controlamos que estas empresas no se vayan a la nube en el consumo de CO2? Exigiendo. Yo creo que es lo primero. ¿Sí? Podemos hablar en otros foros de temas técnicos, cómo te subes, servidores, encantados, nos pueden buscar y les ayudamos. Pero hablando de sostenibilidad, lo primero que debemos de tener en cualquier producto, incluyendo tecnología, es conciencia. Muchas gracias, y eso me da la pauta, porque al final cuando hablas de conciencia es esa parte de gobernanza, que muchas veces es intangible,
Porque cuando hablamos de estos conceptos de ESG, pues social está claro, ¿no? Tienes a tus colaboradores, tienes a tus clientes, estás en una comunidad, tienes que trabajar con ellos. Cuando hablas de la parte ambiental, pues es muy numérica, ¿no? Entonces a lo mejor es más fácil esa gestión de datos. ¿Cuántas emisiones de carbono? ¿Cuánta agua utilizo? ¿Qué hago con mis residuos? Pero cuando llegas a la parte de gobernanza ya no está tan fácil, porque es justo cómo voy a tomar mis decisiones, ¿no? Y cómo voy a asegurarme que sí estoy considerando este concepto de sostenibilidad desde esa toma de decisiones. Y bueno, ahí me ayuda para preguntarte, Jorge, ¿qué buenas prácticas del uso de la tecnología pueden impactar este tema de la gobernanza, sobre todo cuando hablamos en el sector financiero? Sí, creo que Santiago, es un punto muy importante en cuanto al consumidor, ¿no? O sea, el consumidor que tiene que tener conciencia de qué impacto tiene el comprar bienes y servicios, que hoy la tecnología tal vez decimos, oye, pues soy una compañía de tecnología, pues qué tanto impacto ambiental puedo generar, no, pues la verdad es que es mucho, ¿no? Por el consumo de energía, pero creo que esa parte de la conciencia a veces no es tan clara, ¿no? No todas las empresas la tienen, ¿no? Pero digo, en materia de gobernanza, creo que también algo importante que comentó también Germán fue que hoy se está volviendo este tema un tema reputacional, o sea, el riesgo reputacional que tienen los factores ASG se vuelven muy relevantes. Obviamente eso tiene que ver con que las compañías tienen que empezar a generar políticas asociadas a la sustentabilidad, políticas de exclusión, ¿no? De qué cosas no le voy a entrar, qué tipo de proveedores no voy a contratar, ¿no? Tiene que haber una formación en la gobernanza alineada a este tipo de aspectos y a cubrirlos, ¿no? Obviamente la generación de información a través de los datos, de que sean rápidos, de que pueda tener acceso a KPIs que me puedan indicar cómo voy, cómo tengo este reto de reducir las emisiones. Todo este tipo de cosas tiene que ver también con el gobierno, ¿no? Con el gobierno de las empresas, ¿no? Y cómo las empresas están haciendo públicos esos datos para que todo el mundo vaya revisando su performance, que entonces ya no se vuelve un performance financiero, sino más bien ahora uno, digamos, asociado a todo ese tema de la sostenibilidad, ¿no? Entonces, la gobernanza obviamente tiene un rol súper importante porque desde ahí pues viene la conciencia, ¿no? De la cultura de la compañía, en cómo tiene que enfrentar este cambio climático, esos temas sociales, ¿no? La responsabilidad que tiene la administración de poder revelar la información, y creo que en general, cuando yo, digamos, entiendo desde mi punto de vista un tema de tecnología, regularmente todo el mundo asocia, bueno, los bancos pues tienen que obviamente cuidar los datos, ¿no? O sea, hay datos sensibles, eso tiene que ver con temas de ciberseguridad, tiene que ver con temas de prevención del lavado de dinero. Vamos, eso es parte de los temas sociales, ¿no? Que hay que cuidar, pero que son parte también de la gobernanza, solamente que ahora tenemos que añadirle pues más aspectos, ¿no? Para poder, digamos, ir gestionando y tener un mejor gobierno, ¿no? Obviamente creo que dentro de esos temas de gobierno hoy esta generación de información tal vez no se tiene no es tan accesible, no es tan fácil, hay que recabarla, buscar medios, pero también la generación de esa información tiene que ser constante, ¿no? Hoy pues tal vez en un reporte financiero los podemos ver hasta semanales, pero los KPIs asociados a la sostenibilidad tal vez nos cuesta igual y construir uno al mes, o tal vez tengamos que esperar hasta que las compañías publiquen un informe anual para poder saber realmente esos niveles de emisiones, ¿no? O de otros indicadores asociados a los temas ESG. Entonces, obviamente la agilidad, ¿no? que se va a requerir cuando venga ahora sí más en serio la presión hacia las compañías de dime qué estás haciendo, ¿no? Pues tiene que obviamente generar la necesidad de tener sistemas mucho más robustos de información. Hoy creo que las compañías hacen muchos de estos temas de KPI, tal vez en otras industrias no tan tecnológicas, probablemente con medios muy rudimentarios, pues, o sea, con Excel, con algo muy básico, y eso es lo que tiene que empezar como a subir de nivel para poder generar otro tipo de información que al final, insisto, o sea, no es tanto el riesgo, no es que tenga el rechazo, solamente es un tema de ver cómo las empresas entonces sí pueden mostrar que tienen ese gran desempeño, que incluso también en materia ambiental y social, y que obviamente eso los hace valer mucho más, ¿no? Que la parte financiera y económica. Muy bien, muchísimas gracias. Y ya para poder ir concluyendo, Germán, en un minutito y medio, dime por favor tu mensaje final. ¿Qué dejarías sobre la mesa, ¿no? De esta discusión sobre la tecnología sostenible, para que todos quienes nos están escuchando puedan tener ese key takeaway de esta sesión?
Pues yo le digo a mis clientes, antes de que se caigan de la bicicleta, porque uno para aprender a montar la bicicleta se cae un par de veces, antes de que se caigan de la bicicleta, sepan que ya existe información suficiente para cumplir con políticas de sostenibilidad. Los invito a no reinventar la rueda, no traten de hacer eso desde cero. Ya hay información suficiente y bien documentada, les mencionaba 600 estándares disponibles para prepararse a los temas de sostenibilidad. Es un tema de reputación de marca, es un tema de un impacto social para el país y para las personas, es un tema, bueno, que empieza por la conciencia, como tú lo mencionaste, pero que ojalá cuando eso se vuelva una realidad, pues no los tome sin preparación, porque les va a salir muy caro y muy doloroso, y va a ser un proceso muy doloroso. Muchísimas gracias, Santiago. En este mismo sentido, ¿cuál sería tu mensaje de conclusión? Sí, creo que los 3 puntos que hemos mencionado, primero, completamente de acuerdo, no hay que inventar el hilo negro, no, como decimos aquí, hay que aprovechar lo que ya existe, los estándares, la tecnología de nube, el rápido acceso, la democratización. Segundo, hay que tener conciencia, ya lo platiqué. Y tercero, hay que tener una mejor toma de decisiones, ¿no? Creo que hace unos años todavía seguíamos discutiendo si la tecnología verde existía y si la economía verde existía. Ahora sabemos que sí. Ya no es una pregunta, las empresas y las grandes economías del futuro van a ser verdes. Y estamos viendo casos de éxito a nivel mundial en todas las industrias. Creo que es simplemente una decisión personal y como empresa de ir hacia allá, y ese sería mi mensaje. Muchísimas gracias. Jorge, tu mensaje de conclusión, por favor. Pues yo creo que si lo vemos en perspectiva de cómo hoy el capital, ¿no?, la inversión se mueve en el mundo, tiene que ver ahora con estos temas, ¿no?, ASG, sostenibilidad, ¿no? Entonces obviamente ese capital hoy está buscando pues cómo aterrizar, ¿no?, en empresas que realmente sean sostenibles. Obviamente a través de los mecanismos como las bolsas, los bancos, las aseguradoras, los fondos de pensiones, pues vamos, en esa parte regulatoria ellos están recibiendo como el primer hit, ¿no?, de que el mismo regulador está pidiendo, oye, incorpora, ¿no?, el análisis de factores ESG en lo que estás invirtiendo, hace el escrutinio, y entonces cuando uno lo empieza a ver de esa perspectiva de arriba hacia abajo, pues entonces en algún momento las empresas, ¿no?, que hoy tal vez no tienen, como están un poco alejadas de esas regulaciones, cuando las van a empezar a mover, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente pues, esos capitales, esos inversionistas van a empezar, ¿no?, a pedirles, ¿no?, estos KPIs, la generación de información, van a empezar a correr sus mismas listas de exclusión, ¿no?, en el proceso de inversión. Entonces ahí es donde va a empezar también a existir como esa necesidad de las empresas de empezar a alzar la mano y decir, pues yo lo hago, yo estoy preocupándome, estoy atendiendo asuntos, ¿no? O sea, invierte en mí. Entonces esa parte de la competitividad que hoy existe en las empresas tiene que ver, pues sí, con lo bueno que son los servicios que ofrecen, pero también en esta materia que tanto la atienden, la procuran, ¿no? Y obviamente eso va a ser un factor relevante para muchos interesados en hacer esas inversiones, ¿no?, en las empresas adecuadas, y eso creo que a mí se me hace sumamente relevante. Muchísimas gracias. Pues sin lugar a dudas, voy a tratar de resumir un poco lo que estuvimos discutiendo. Es un reto porque fue mucha la información que compartieron entre los 3 panelistas que el día de hoy nos acompañaron. Pero creo que finalmente, cuando estamos hablando de sostenibilidad, hablamos de entender los impactos que tenemos. Entonces, sí hay un impacto a lo mejor no siempre negativo, pero ese tenemos que asegurarnos de estarlo mitigando. Finalmente, la tecnología va a generar emisiones, pero sabemos que hay un camino para que podamos buscar alternativas que puedan ser más verdes o conscientes en la manera como trabajamos con esa tecnología. Estamos hablando de datos, estamos hablando de información que vamos a tener sobre la mesa, una cantidad masiva de datos. No estamos solos, hay estándares, ya hay trabajo realizado. Estamos también trabajando sobre las bases de un entorno donde la nube y la inteligencia artificial nos ofrecen soluciones concretas para aquellos que queremos tomar esos impactos y sobre todo enfocarlo de forma positiva y crear valor.
Y finalmente, pues creo que todos estamos buscando el poder estar impulsando un mejor entorno, un mejor ambiente, el que nuestras empresas puedan realmente permanecer de largo plazo. Y para eso vamos a necesitar la tecnología de la mano, y hay dos posibilidades de verlo: como un riesgo, que si no hacemos nada en eso se va a convertir, o como una gran oportunidad. Si podemos dar ese paso y empezar a tomar las decisiones necesarias para que estemos listos cuando esto ya no sea una buena práctica, sino sea una obligación, ¿no?, que tengamos ante las autoridades para estar preparados. Muchísimas gracias a todos ustedes por aguantarnos hasta el último minuto. Gracias nuevamente, Sonia. Adelante. Sí. ¿Alguien del público tiene alguna pregunta para Ana Laura o uno de sus panelistas? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En marzo de este año, la Convención de Londres de la ISO hace obligatorio el tema de cumplir con requerimientos de sostenibilidad y environment o gestión de environment dentro de los sistemas ISO. Llámese ISO 27000, ISO 20000, ISO 9000. ¿Eso no lo verían ustedes como ya un proceso avanzado de elementos autorregulatorios que pueden lograr impulsar este tipo de actividades? Porque al final de cuentas, si no lo cumples, te pueden quitar la certificación. Entonces, ¿no lo verían como un impulsador que debería de ocupar el gobierno para poder generar nuevas expectativas de gobierno en materia ambiental? Sí, así es, sin duda. Ya está ahí. Ya los estándares existen, como lo mencionamos. 600 hasta ahora, al menos en el mercado. Y para algunas compañías, dependiendo de la industria, pues va a ser una necesidad. Si ya están en un proceso de certificación de ISO, pues de seguro van a tener que abordar ese tema como un tema ya prioritario en su agenda, porque de no cumplirlo, pues no lo van a certificar. Por ejemplo, EY es el auditor de Stivo Systems a nivel global, y EY es quien nos certifica si estamos cumpliendo los estándares de sostenibilidad de ESG en Europa o no. Por lo tanto, para nosotros, para nuestra organización ya en Europa, es una necesidad, no es algo deseable. No sé si alguien más quiera complementar. Sería un comentario rápido, algo que también creo que vemos en cuanto a temas regulatorios, que empiezan a entrar normas, regularmente también los gremios, ¿no? O sea, los mismos gremios de las industrias también, digamos, van como procesando la información, o sea, lo ven a nivel gremio, pues definen cómo se van a adoptar o qué pueden hacer. Obviamente todo esto, como decíamos, hay que anticiparse, hay que ver cuáles son las buenas prácticas. Si nos agarran al último minuto con esto, seguramente no vamos a pasar el examen, ¿no? Pero obviamente creo que la idea es un poco de lo que en mi experiencia he visto, es, o sea, la parte gremial, ¿no? O sea, de la gente que está, digamos, liderando esa industria, regularmente también genera información, y de ahí también uno va haciendo el proceso de aprendizaje, ¿no? Y de irse alineando a esas mejores prácticas. Creo que lo mencioné un poco. Cuando hablas de conceptos de nube, siempre está ese concepto de matriz de responsabilidades. ¿Qué haces tú? ¿Qué hace el proveedor? La parte de certificaciones es algo que recae en el proveedor. Efectivamente, como lo mencionas, ISO 27000, pero también SOC, HIPAA, hay muchos estándares donde ya se está incorporando temas de sostenibilidad, y uno, al utilizar estos servicios, lo tiene de cierta manera ya delegado, cubierto y bajo la responsabilidad del proveedor. Entonces, específicamente en el tema de servicios de infraestructura u otros en la nube, nos ayuda mucho a que a las empresas sea más sencillo tenerlo cubierto. Y a mí nada más me gustaría complementar un poquito. Cuando hablaba de obligación, siempre o usualmente se piensa en el gobierno, pero creo que ahora va a venir una presión mucho más fuerte desde el propio consumidor. Entonces, estamos viviendo un momento histórico en México con el tema de nearshoring, que lo escuchamos siempre. Parte de ser competitivos es cumplir con lo que está esperando el cliente final y la gran empresa para la que tú quieres ser su proveedor. Entonces, finalmente, va a ser un sándwich. No forzosamente tiene que llegar una regulación desde el gobierno para estos temas de sostenibilidad. Creo que ya la presión viene desde la propia cadena de valor de los clientes y de lo que van a pedir las empresas para todos los que estamos buscando ser proveedores. Entonces, ahí hay una oportunidad, como decíamos,
de estar listos antes de que tengamos una consecuencia negativa. Muchas gracias a todos ustedes, Santiago, Jorge, Ana Laura, Germán. Muchas gracias.